Mi esposo y su madre creían que mi herencia ya les pertenecía. Estaban completamente equivocados. Encontré la primera mentira un martes por la mañana de marzo, 8 días después de regresar del funeral de mi abuelo. Estaba en la cocina de la casa que compramos juntos en Alpharetta, Georgia, una casa colonial de 4 recámaras, en una calle cerrada, en un vecindario donde todos se saludan y en 2 días ya todos saben la vida de todos. Traía puesta mi bata gris y sostenía una taza de café ya frío. Estaba viendo el teléfono de mi esposo porque me pidió que revisara el clima antes de que saliera de la ducha. El mensaje no era de un compañero de trabajo ni de un amigo. Era de un contacto guardado como M Real Estate. Y el texto decía, ¿ya le dijiste sobre la cuenta? Lo leí una vez, luego otra, como cuando tu mente tarda en entender lo que está viendo. ¿Ya le dijiste sobre la cuenta? Dejé el teléfono boca abajo en la barra. Tomé mi café frío y me quedé completamente quieta. Mi esposo estaba a unos metros, en la regadera. El agua seguía corriendo. El vapor salía por debajo de la puerta del baño. No me pregunté quién era M Real Estate. En el fondo, ya lo sabía. Había sido criada por una mujer que me enseñó que la intuición es lo primero que la gente intenta quitarte, y que lo más importante es no soltarla. Llevaba 11 meses ignorando una sensación. Y ahora por fin tenía nombre. Dejé la taza en el fregadero, fui al cuarto y tomé mi propio teléfono. Le saqué una foto a la pantalla del suyo. Estaba borrosa, así que tomé otra. Luego dejé todo exactamente como estaba, su teléfono boca arriba, ligeramente inclinado hacia la mesita, como siempre. Regresé a la cocina y empecé a hacer huevos. Esa fue la mañana en que todo cambió. Tenía 34 años. Llevábamos casados 3 años y 41 días. Y desde ese momento, todo lo que hice fue una preparación. Pero para entender lo que realmente estaba pasando, tengo que contarte algo que casi nadie sabe de mí. Algo que guardé en secreto desde antes de la boda. Mi abuelo, Charles de Eugene Whitmore, murió en febrero de ese año a los 89 años. Fue ingeniero civil en Charlotte, Carolina del Norte, durante 40 años. Era extremadamente cuidadoso con el dinero. Nunca compró un auto nuevo si uno usado servía. Nunca tomó vacaciones que no se pudieran hacer manejando. Nunca gastó en nada que no pudiera ver, tocar o poner en un documento. Cuando murió, dejó una cantidad que sorprendió a todos los que lo conocían. Y todo ese dinero fue para mí, su única nieta por parte de mi mamá, porque mi madre murió cuando yo tenía 11 años y él me crió desde entonces. 1.240.000 pesos. Después de trámites, impuestos, abogados y todo lo demás, ese dinero terminó legalmente a mi nombre a finales de febrero. Y en la primera semana de marzo, lo moví en silencio a un fideicomiso revocable que abrí con una abogada en Buckhead llamada Constance Sadmi, recomendada por una excompañera de universidad. No se lo dije a nadie. Ni a mi esposo, ni a mi suegra, ni a ningún amigo en común. Le puse un nombre simple, casi aburrido, Whitmore Family Trust. Y lo hice sin decir una sola palabra. Quiero dejar algo claro, no fue porque no amara a mi esposo cuando me casé con él. Si lo amaba, o al menos eso creía en ese momento. Lo hice por algo que su madre me dijo 2 semanas antes de la boda, en la cena de ensayo en un restaurante de Dunwoody que ella misma eligió. Me llevó aparte, cerca de los baños, y me dijo con una sonrisa amable, pero con unos ojos fríos que nunca le vi llenarse de verdad en los años que la conocí. Ahora que ya van a formalizar, espero que recuerdes que el matrimonio es una sociedad, y en una sociedad, lo mío es de él, y lo tuyo también es de él. Se rió al decirlo. Yo también me reí, pero me quedé con esa frase en la cabeza. Su nombre es Patricia Ann Kalewa. Y ha estado presente en todo mi matrimonio desde el día que regresamos de nuestra luna de miel en Sedona. Vive a 20 minutos de nosotros, en Roswell, en una casa de 3 recámaras que mi esposo, Derek James Kalewa, le ayudó a comprar 3 años antes de conocernos. Ella llegaba a nuestra casa a cenar sin avisar. Tenía una llave de nuestra puerta principal que Derek le dio antes de casarnos, y nunca se la pidió de vuelta, a pesar de que yo lo hablé con él más de una vez.
Ella llamaba al celular de Derek en promedio 4 veces al día. Hablaba de su exnovia, una mujer llamada Amanda, con una calidez y detalles que nunca había tenido conmigo en 3 años de reuniones familiares. Y ella sabía, te lo digo ahora, ella sabía. No todo, no desde el principio. Pero sabía lo de la cuenta. Sabía de M Real Estate. Y estaba manejando la información con cuidado, como lo hace una mujer que quiere proteger a su hijo y al mismo tiempo seguir siendo la mujer más importante en su vida, sin importar con quién se haya casado. Derek James Callewa tenía 38 años. Medía 1.85, era de hombros anchos, cabello oscuro siempre bien cortado, y una sonrisa que parecía genuina, a varios metros de distancia. Trabajaba en bienes raíces comerciales desde hacía 12 años. Tenía su propia firma pequeña en Midtown, Atlanta, 3 empleados y una lista de clientes que él consideraba importante y cuidaba mucho. Tenía esa forma de entrar a una habitación que hacía que todos lo notaran. Y una forma de hablar con desconocidos que hacía que sintieran que ya eran sus amigos. Por fuera, era el tipo de hombre que parecía tener todo en orden. Y por mucho tiempo, yo también lo creí. Me llamo Elena Grace Whitmore Callewa, aunque dejé de usar el apellido Callewa hace más de un año. Tengo 35 años. Antes de conocer a Derek, trabajé 6 años como contadora forense. Primero en una firma regional en Charlotte. Luego en un grupo de consultoría en Atlanta que investigaba fraudes y análisis financieros en divorcios. Y quiero que recuerdes eso, porque es más importante de lo que parece. Yo sé cómo se mueve el dinero. Sé cómo se esconde. Y sé cómo encontrarlo. Dejé ese trabajo cuando Derek me lo pidió, alrededor de los 14 meses de relación. Lo dijo con calma, como si fuera algo lógico. Dijo que su trabajo era muy demandante, que alguien tenía que encargarse del hogar, y hacerlo bien. Que él estaba construyendo algo y necesitaba una pareja disponible, no alguien ocupada resolviendo problemas financieros de otros a las 11 de la mañana un martes. Lo dijo como si fuera razonable. Yo lo acepté como si fuera temporal. Los dos nos estábamos mintiendo. Pero solo uno de los dos lo sabía. Yo dejé un sueldo de $82,000 al año. Dejé mi red profesional, mis colegas, la satisfacción diaria de hacer un trabajo en el que era buena. Lo cambié por administrar una casa, asistir a eventos sociales donde representaba los intereses de Derek, y poco a poco, empezar a dudar de mis propias percepciones. Porque Derek tenía una forma de responder a mis preocupaciones que hacía que parecieran no ser problemas reales, sino señales de que yo estaba inestable. Esa técnica tiene un nombre. Gaslighting. Y ahora lo sé con precisión clínica. En los 11 meses antes de encontrar ese mensaje, esto fue lo que noté, aunque me hicieron dudar de ello muchas veces. Derek empezó a llegar tarde del trabajo con una regularidad que no coincidía con ningún aumento real en su negocio. Cambió la contraseña de su teléfono personal, algo que nunca había hecho en los primeros 2 años de matrimonio. Empezó a guardar su laptop siempre cerrada y metida en su lado del closet, cuando antes la dejaba abierta sobre el escritorio. Tuvo 3 cenas de clientes por la noche en un periodo de 4 semanas. Yo revisé las ubicaciones de los restaurantes con cuidado. Como alguien que ya estaba empezando a entender lo que estaba buscando. 2 de esos 3 restaurantes estaban en zonas de Buckhead donde su empresa no tenía ningún proyecto activo. Cuando lo mencioné, con calma, sin acusar, solo diciendo lo que había observado, Derek me miró con una paciencia muy bien actuada. Me dijo: Elena, te amo, pero esto no es sano en una relación. Yo tengo un negocio. Y ese negocio requiere ver clientes. Si necesitas que llegue a casa a cierta hora para cenar, lo intentaré, pero no voy a disculparme por hacer bien mi trabajo. Y Patricia estaba ahí. Como casi siempre. Me miró por encima del hombro de Derek con una expresión perfectamente calculada, como diciendo que yo estaba exagerando. Después de eso dejé de decirlo en voz alta. Y empecé a anotarlo todo. Guardé una nota en mi teléfono, protegida con otra contraseña, titulada simplemente, Registro de Mantenimiento. Porque sabía que Derek a veces revisaba mi teléfono. No porque lo pidiera, sino por la forma tan natural en que lo tomaba cuando estaba cerca, como si ya lo hubiera hecho antes demasiadas veces.
Esa nota parecía un registro de administración de una propiedad. 14 de febrero, Derek llegó a las 10:47 de la noche. Dijo que la cena con clientes se extendió. Revisado, no había reunión en el calendario compartido. 21 de febrero, maletín movido del escritorio al closet. Nueva posición, cerrado, hacia la pared. 1 de marzo, llamada a las 7:15 de la tarde. Salió a contestar. Regresó 11 minutos después. Dijo que era un contratista. Para la mañana en que encontré el mensaje de M Real Estate, ya tenía 4 meses de registros. 41 entradas. Sin darme cuenta, estaba construyendo un caso, porque la parte de mi mente entrenada para detectar anomalías financieras había empezado a aplicar la misma lógica a las conductuales. Soy contadora. Por formación y por naturaleza. Yo registro cosas. Y me di cuenta de que lo estaba haciendo a los 2 meses. Y decidí seguir. Esa decisión es la razón por la que todo terminó como terminó. La semana después de encontrar el mensaje, no cambié nada de forma visible. Cociné, fui a una reunión de la asociación del vecindario, y el sábado fui a la casa de Patricia para lo que ella llamaba comida familiar. Una costumbre que existía desde antes de que yo llegara y que nunca logré cuestionar del todo. Me senté en su mesa de cocina, comí ensalada de pollo y observé cómo ella y Derek interactuaban. Y entendí, con una claridad fría y muy específica, que no estaba viendo a una madre y a un hijo. Estaba viendo a 2 personas con un proyecto en común. Y ese proyecto no era yo. En esa comida, Patricia hizo un comentario que he repetido muchas veces en mi cabeza. Hablaba de una amiga cuya hija acababa de divorciarse y dijo: lo más triste del divorcio es cómo afecta a los hijos. Hay mujeres que no piensan en eso cuando empiezan a hacerse ideas. Lo dijo mirando su ensalada, no a mí, pero las dos sabíamos a quién se refería. Me disculpé para ir al baño. Me senté en el borde de la bañera de Patricia durante exactamente 90 segundos. Respiré. Pensé en el número de Constance, que ya tenía memorizado desde hacía 6 semanas. Pensé en lo que ya tenía y en lo que aún necesitaba. Luego me lavé las manos, regresé a la mesa, le dije a Patricia que su ensalada estaba muy buena y le pregunté si quería ayuda con los platos. Esa noche llamé a Constance. Le dije que necesitaba entender mejor el fideicomiso que había creado y tenía algunas preguntas sobre bienes matrimoniales en Georgia. Me hizo 3 preguntas. Contesté las 3. Hubo una pausa, y luego me dijo: Elena, quiero que hables también con alguien que conozco. Se llama Marcus Webb. Es abogado de derecho familiar. Es la persona más meticulosa que conozco cuando hay documentos financieros de por medio. Le dije: pásame su número. Me lo dio. Lo llamé a la mañana siguiente a las 8, antes de que Derek despertara. La oficina de Marcus Webb estaba en un edificio sobre Peachtree Road, en el 8º piso, con vista a Piedmont Park, un contraste extraño con la gravedad de lo que ahí se hablaba. Tenía 52 años, delgado, con lentes que llevaba sobre la cabeza hasta que los necesitaba, y una manera de hablar tan baja y precisa que tardabas unos minutos en darte cuenta de lo afilado que era. Su asistente me ofreció café cuando llegué. Lo acepté. Mis manos estaban completamente firmes. Le expliqué todo en orden, el mensaje de M Real Estate, el registro de 41 entradas, las cenas en Buckhead, y las 3 veces en las que Derek dijo estar en un lugar que yo pude comprobar que no coincidía. Marcus escuchó sin interrumpir. Solo tomó 2 notas en una libreta legal. Cuando terminé, él dejó su pluma sobre la mesa y me miró por encima de sus lentes. Y me dijo: Señora Whitmore Calewa, ¿cuánto tiempo lleva usted siguiendo todo esto? 4 meses, respondí. Él asintió despacio. Y dijo: va a necesitar más. No porque lo que tiene no sea importante, de hecho está bastante bien organizado, pero en Georgia un divorcio sin culpa no requiere probar infidelidad. Y si quiere que el tema financiero juegue a su favor, lo que realmente necesita es evidencia de desvío o mal uso de bienes conyugales. ¿Entiende la diferencia? Sí la entendía. Se lo dije. Bien, respondió. Entonces hablemos de lo que va a buscar.
Esa reunión duró 2 horas y 14 minutos. Salí de ahí con una lista muy clara de documentos que debía encontrar o fotografiar. Estados de cuenta bancarios a nombre de Derek. Tarjetas de crédito que yo nunca había visto. Registros de su empresa, especialmente gastos de clientes. Propiedades, vehículos, seguros. Su factura de celular, que siempre había estado separada porque, según él, la empresa la pagaba y era más fácil así. Yo había aceptado todo eso como algo administrativo, sin cuestionarlo. Esa misma semana empecé la segunda fase. Derek viajó 2 noches a Charlotte a inicios de abril. Dijo que era una visita de trabajo para un proyecto inmobiliario. Mientras él no estaba, fotografié todo lo que pude en la casa. Su archivero estaba cerrado con llave, pero la llave estaba en su propio escritorio. Nunca la escondió. Porque nunca pensó que yo iba a buscar. Encontré estados de cuenta de una cuenta de Chase que no conocía. Encontré una tarjeta American Express que no estaba en ningún registro compartido. Y encontré un contrato de renta. Lo voy a repetir, encontré un contrato de renta. Era de un departamento de una recámara en Virginia Highland. Un edificio moderno, con gimnasio, rooftop y concierge. De esos donde la renta no es barata. 3,400 pesos al mes. El contrato estaba a nombre de Derek. Llevaba 14 meses activo. Se pagaba desde esa cuenta de Chase que yo no conocía, la cual era alimentada con transferencias desde la cuenta de la empresa. Transferencias registradas como gastos de enlace con clientes, entre 2,000 pesos y 5,000 pesos al mes. Me senté en el piso de su oficina con ese contrato en las manos. No me moví. La casa olía a ese aromatizante de enchufe del pasillo, limón con algo químico debajo. Afuera escuché un perro ladrar 2 veces y luego quedarse en silencio. Tomé fotos de cada página. Volví a dejar todo exactamente como estaba. Cerré el archivero y regresé la llave al cajón. Me quedé sentada 1 minuto más. Y pensé, 14 meses. Él había estado pagando un departamento en Virginia Highland durante 14 meses. Mientras nosotros llevábamos 37 meses de casados, mientras yo cuidaba la casa, representaba su imagen profesional. Iba a las comidas familiares de Patricia y poco a poco perdía la claridad sobre lo que era real. Me levanté. Fui a la cocina y preparé la cena. El contacto guardado como M Real Estate tenía un número de teléfono. Lo ingresé en un servicio de búsqueda inversa que había usado durante años en mi trabajo. El nombre que apareció fue Mónica Lintz. Encontré su perfil de LinkedIn en menos de 1 minuto. Tenía 31 años. Era agente inmobiliaria con licencia. Cabello rojo oscuro. Una foto profesional sonriendo frente a un letrero de vendido. Llevaba 2 años en su empresa actual. Antes había trabajado en otra firma, una vinculada a un socio de negocios de Derek, una desarrolladora con la que él había hecho tratos desde antes de que nos casáramos. Ahí se habían conocido. Y hay algo sobre Mónica Adverse que quiero que entiendas claramente, porque eso es lo que hizo que lo que hice después no solo me pareciera correcto, sino necesario. Mónica no era una figura pasiva. No era una mujer engañada sobre el estado civil de Derek. En la conversación completa de mensajes, que eventualmente vi, ella sabía perfectamente que él estaba casado. Incluso me mencionaba por mi nombre al menos en 3 ocasiones. Le había escrito a Derek, 7 meses antes del primer mensaje que encontré, diciendo que no entendía por qué él seguía dudando, que su mamá tenía razón y que yo solo iba a ser un problema. Usaba el departamento de Virginia Highland como base. Había asistido con Derek a 2 eventos que pude confirmar con fotos en sus redes sociales. Eventos del mundo inmobiliario en Atlanta. Eventos donde Derek me decía que estaba trabajando tarde o con clientes. Y Patricia lo sabía. No solo lo sabía. Lo apoyaba activamente. En esa misma conversación de mensajes había uno de Derek a Mónica que decía: mi mamá cree que ya es momento. Le mostré los documentos del fideicomiso. Dice que si lo hacemos bien, el timín es perfecto. Ese mensaje era de 11 días después de que yo regresé del funeral de mi abuelo.
11 días después de haber vuelto de Charlotte, de haber transferido en silencio 1.240.000 pesos al fideicomiso Whitmore Family Trust con Constance Sadmi como fiduciaria. Me quedé mucho tiempo con eso en la cabeza. Derek le había contado a Patricia sobre la herencia. Claro que lo había hecho. Se lo había dicho, y los dos habían evaluado la situación juntos. Y la conclusión que sacaron fue esta. Mi mamá dice que el timing es perfecto. Que ese era el momento. 11 días después de enterrar a mi abuelo. 11 días después de que la única familia que me quedaba en el mundo fuera puesta bajo tierra. Quiero ser muy precisa con lo que sentí en ese momento, porque creo que la precisión importa. No estaba devastada. La devastación la había atravesado 6 semanas antes, cuando empecé a entender la forma real de lo que tenía enfrente. Y del otro lado de eso había llegado a algo más frío, más duro, pero mucho más útil. Lo que sentí fue claridad. Una claridad que solo puedo comparar con cuando un lente finalmente enfoca por completo. Todo lo que durante 3 años había sido un poco borroso, las pequeñas minimizaciones, las conversaciones controladas, los comentarios de Patricia que siempre caían apenas mal, la versión de mí que se ajustaba. Cedía y asumía buenas intenciones. Todo eso se acomodó en una sola imagen nítida. Y por fin vi exactamente lo que estaba viendo. Llamé a Marcus Webb al día siguiente. Le conté lo que había encontrado. Hubo un silencio breve y luego me dijo: mándame fotos de todo. Le envié 29 fotografías. En menos de una hora me volvió a llamar y dijo: Elena, también necesitas hablar con alguien que haga una auditoría forense completa de las finanzas de la empresa de Derek. Tengo a alguien que recomiendo. Se llama Diane Kowalski. Lleva 22 años haciendo este tipo de trabajo. Le pregunté cuándo podía verla. 3 días después, estaba sentada en la oficina de Diane Kowalski en un edificio en Marietta. Tenía 58 años, cabello corto canoso, y un escritorio casi vacío, solo una libreta legal, una pluma y su teléfono. Miró mis fotos con la atención de alguien que ha visto este tipo de documentos muchas veces. Me preguntó el nombre de la empresa de Derek, el banco del negocio, cuántos años llevaba operando la firma. Me preguntó si teníamos cuenta conjunta y para qué se usaba. Respondí todo. Ella tomó notas. Al final dijo: voy a necesitar 30 días y una orden de cepine, que tu abogado puede solicitar durante el proceso legal una vez que se inicie. Pero con lo que ya vi, el patrón de transferencias del negocio es consistente con lo que llamamos ocultamiento de activos, mover dinero para reducir el patrimonio visible dentro del matrimonio. ¿Eso coincide con lo que tú estás viendo? Sí, respondí. Es exactamente eso. Ella asintió. Perfecto. Entonces empezamos desde el mismo punto. Y si estás escuchando esto y estás en algo que se parece a lo que yo viví, esa sensación lenta de darte cuenta, la intuición que te han hecho dudar, la forma cuidadosa en que empiezas a cuestionarte a ti mismo. Quiero que escuches esto con claridad. Esto apenas comienza. Y lo que Elena encontró en el reporte de Diane Kowalski va a cambiar todo lo que crees saber sobre dónde terminó el dinero. Cada dólar. Quédate aquí. Las semanas entre esa reunión y lo que después llamé la primera fase de ejecución fueron las más extrañas de mi vida adulta. Yo estaba interpretando un matrimonio que ya había decidido terminar. Yo estaba cocinando la cena, asistiendo a eventos, contestando llamadas de Patricia y durmiendo en la misma cama que un hombre que, junto con su madre y su amante, estaba planeando cómo sacar mi herencia en el mejor momento posible. Y yo hacía todo eso con una cara completamente tranquila. Me volví muy buena en eso, en parecer tranquila. El matrimonio me había entrenado para eso. Durante esas semanas pasaron cosas específicas que fui registrando con una frialdad que ya había aprendido a tener. En abril, Derek me dijo que necesitaba consolidar las finanzas del negocio y que había movido $32,000 de una línea de crédito que también estaba respaldada por la equidad de nuestra casa. Hacia lo que él llamó una cuenta operativa de la empresa. Lo dijo como si nada. Yo respondí: claro, lo que necesites. Tomé una captura de la notificación bancaria que apareció en nuestra app conjunta a las 9:47 de la mañana. Se la envié a Marcus. Marcus solo respondió: anotado.
Esto va a ser una línea importante. Patricia vino a cenar un jueves a finales de abril. Trajo una botella de vino tinto que dejó en la mesa con ese gesto muy específico de quien está marcando territorio. Durante la cena hizo 3 comentarios, y los recuerdo con precisión porque quiero que entiendas cómo era su forma de hablar sin decirlo directamente. El primero fue sobre una pareja cuyo divorcio había durado 2 años porque la esposa complicó todo. El segundo, sobre una mujer de su grupo de la iglesia cuyos hijos sufrieron porque ella puso sus emociones por encima de la estabilidad. Y el tercero, me miró directamente cuando dijo: hay mujeres que simplemente no saben cuando tienen algo bueno. Le volví a servir vino. Le pregunté si quería más pollo. Derek observaba todo con una neutralidad ensayada, una neutralidad que ahora reconozco como la de alguien que está manejando 2 realidades al mismo tiempo y necesita evitar que choquen. Él creía que yo no sabía nada. Y no tenía razón para pensar lo contrario. No sabía que la semana anterior yo había hablado durante más de 20 minutos con Priya Nair, mi ex colega del área de contabilidad forense y una de mis amigas más cercanas. Priya me escuchó sin interrumpirme. Y después dijo: ok, entonces, ¿qué hacemos primero? Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. No qué vas a hacer, como si yo estuviera sola en esto. Sino qué hacemos primero. Priya tenía contactos a los que yo ya no tenía acceso directo. Y empezó a hacer llamadas. Ella me ayudó a entender la forma completa de lo que significaba una investigación de contabilidad forense en una pequeña empresa de bienes raíces comerciales, cuánto tiempo tomaba y cuáles eran los documentos clave. Me hizo preguntas difíciles sobre el fideicomiso, si Derek tenía acceso, si podía reclamar algo. Le hablé de Kansten Satmi. Priya me dijo: entonces esa parte está segura. Concéntrate en lo que no lo está. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola manejando todo esto. Quiero contarte la noche exacta de mayo en la que crucé lo que yo considero la última línea interna, la línea entre observar y actuar. Derek no estaba en casa. Ya era algo normal los martes por la noche. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina con mi laptop, mis notas y una copa de vino que había servido, pero que no había tocado. Estaba viendo todo lo que había reunido. 41 registros de comportamiento. 29 fotografías de documentos financieros. Un contrato de renta. Un hilo parcial de mensajes. El contacto M Real Estate. Fechas de 6 eventos donde pude ubicar a Derek en lugares que él no me había dicho. Y el registro confirmado de la transferencia de 32,000 pesos. Pensé en quién era yo cuando me casé con Derek. Tenía 31 años. Recién llegada a Atlanta. Era buena en mi trabajo, independiente, estable económicamente, y con una idea muy clara de lo que valía y lo que quería. Derek me había parecido encantador, como se admira algo bien construido. Había un tipo de técnica en él, una técnica real. Y yo la había admirado sin cuestionar lo que había debajo. A mi abuelo le había agradado, de una forma moderada, como le agradan las personas que no conoce bien. 2 meses antes de mi compromiso, mi abuelo me dijo: parece un hombre capaz. Quiero que seas feliz, ella, pero también quiero que seas cuidadosa. Yo le respondí: sí, abuelo. Voy a ser cuidadosa. Pero no lo fui lo suficiente. Ahora lo entendía con total claridad. La herencia era lo que ellos estaban esperando. Eso lo comprendí después, con una certeza que hizo que todo lo demás encajara. Los 14 meses del departamento en Virginia Highland coincidían casi exactamente con el periodo en el que Derek había sabido, por conversaciones de su madre con gente que conocía la situación de mi abuelo, que Harold Whitmore estaba en declive de salud, y que yo era la única heredera de su patrimonio. Habían sido pacientes. Habían mantenido el matrimonio. Habían manejado el tiempo, la situación, y habían esperado. Y Patricia había sido la arquitecta de esa paciencia. Ella fue quien, después pude confirmarlo, le dijo a Derek: no hagas nada todavía. Espera a que el dinero llegue. Espera a que ella pase el duelo. Y después movemos todo. Tomé mi teléfono. Llamé a Marcus Webb. Eran las 9:15 de un martes por la noche.
contestó al segundo timbre, porque 2 semanas antes yo le había dicho que si llamaba fuera de horario, era importante. Le dije: Marcus, quiero iniciar todo. Quiero presentar la demanda. Quiero empezar el proceso de descubrimiento y necesito hacerlo de una forma que evite cualquier movimiento de los bienes conjuntos antes de que el proceso legal esté formalmente activo. Él respondió: Puedo presentar una moción para congelar cuentas conjuntas el jueves. Hazlo, le dije. Hubo una pausa. Y luego dijo: Elena, antes de seguir, necesito confirmarlo una vez más. ¿Entiendes que esto no es reversible en términos prácticos? Lo entendí desde hace 4 meses, respondí. Perfecto. Entonces hablamos de jueves. Esa noche dormí completa por primera vez en mucho tiempo, tanto, que ni siquiera pude recordar cuándo había sido la última vez. En las siguientes 3 semanas, mientras el sistema legal empezaba a moverse de formas que Derek aún no podía ver, la investigación forense de Diane Kowalski empezó a dar resultados. Marcus ya había presentado la solicitud de descubrimiento, y las órdenes judiciales habían sido enviadas tanto al banco empresarial de Derek como a Chase, donde estaba la cuenta personal que yo había fotografiado. Las respuestas empezaron a llegar. Diane me llamaba 2 veces por semana, los miércoles en la tarde y los sábados en la mañana, para explicarme lo que mostraban los documentos. Y lo que mostraban era esto. Derek había estado moviendo dinero de la cuenta operativa de la empresa a su cuenta personal en Chase durante 22 meses. El total, $167,000. Las transferencias estaban registradas en los libros de la empresa como entretenimiento de clientes y viajes de inspección de obra. Categorías que casi no llamaban la atención en una firma pequeña donde Derek era tanto el principal ingreso como el encargado de la contabilidad. De esos $167,000, aproximadamente $78,000 habían sido para el departamento de Virginia Highland. Renta, muebles, estacionamiento, gimnasio que Derek le había regalado a Mónica, y 2 juegos de electrodomésticos nuevos entregados en el primer mes del contrato. El resto, $89,000, había ido a una tercera cuenta, una cuenta de inversión en una firma que yo nunca había escuchado. Estaba a nombre de Derek, solo a su nombre. Esa cuenta tenía inversiones con un valor aproximado de $94,000. Recibí esa información un miércoles por la tarde, a finales de mayo, sentada en mi coche en el estacionamiento de un Whole Foods. Había salido de casa supuestamente a hacer un mandado, que desde el inicio sabía que no iba a completar. Porque sabía que si escuchaba lo que Diane me iba a decir en esa llamada, necesitaba estar en un lugar donde pudiera quedarme en silencio después. Me quedé con el teléfono en la oreja, escuchando cómo Diane explicaba la estructura de la cuenta y el tiempo de las inversiones. Yo era consciente de mi respiración, del sonido de un carrito de supermercado pasando cerca del coche, y de la luz de la tarde entrando por el parabrisas. Y estaba registrando cada palabra. $94,000 ocultos en una cuenta de inversión financiada con dinero del matrimonio, acumulado durante 22 meses. Un fondo que Derek había construido como base para lo que Diane llamó un escenario financiero post-divorcio, o más exactamente, un escenario post-Elena. Porque el plan era ese, el divorcio no iba a ser sorpresa. Iba a ocurrir en los términos de Derek. En su momento. Después de que la herencia fuera aprovechada. Pero la herencia no podía tocarla nadie. Porque estaba en el fideicomiso Whitmore Family Trust, con Constance Sadmi como fiduciaria. Con mi nombre. Y sin ninguna forma legal para que Derek, Patricia o cualquiera de su entorno pudiera acceder a un solo dólar. Quiero detenerme aquí y decir algo con claridad. Sé que algunas personas al escuchar esto pueden pensar que yo fui fría. Que lo que hice, la paciencia, la documentación, el no confrontar antes de tiempo, fue una forma de crueldad. Quiero responder eso con honestidad. No fui fría. Fui contenida. Y hay una diferencia. Hubo noches en las que lloré con un tipo de dolor muy específico, que no tenía que ver con Derek, sino con la vida que yo había creído posible. La versión donde mi abuelo moría, sí, pero yo usaba su herencia para construir algo con alguien que realmente me amara. Ese duelo era real. Y lo dejaba existir en su propio espacio. Separado de mi trabajo. Porque había aprendido, antes del matrimonio y todavía más durante él,
que el dolor y la estrategia funcionan mejor cuando no se mezclan. Yo no fui cruel. Yo fui precisa. La precisión no es crueldad. La documentación no es venganza. Yo me estaba protegiendo con las herramientas que tenía, porque la alternativa era quedarme sin protección, y ya había probado eso durante 3 años. La primera semana de junio, Derek llegó a cenar un domingo con una atención diferente. Una alerta sutil. Como alguien que ya sintió que algo cambió, pero todavía no puede ver qué fue. Me miraba distinto. No como quien planea algo, sino como alguien que empieza a dudar si su plan sigue intacto. Me preguntó, con una calma forzada, si había hablado con alguien sobre la herencia de mi abuelo. Le dije. Hablé con el abogado del patrimonio para cerrar algunos detalles. Administración normal. Asintió. Sí, claro, ¿y en cuánto quedó el total después de todo? Respondí. Creo que el abogado todavía está terminando los números finales. Volvió a asentir. Y esa misma noche me llamó su madre. Algo que nunca había pasado antes. Ella llamó a mi celular personal, no al teléfono de la casa. Habló con un tono muy cálido, muy cuidado. Dijo que había estado pensando en mí después de lo de mi abuelo y que quería asegurarse de que estuviera bien. Que tanto ella como Derek querían que supiera que, si necesitaba algo, ellos estaban ahí para apoyarme. Le di las gracias. Le dije que estaba bien. Le dije que era muy atento de su parte llamar. Colgué. Y le escribí a Marcos. Patricia me llamó directamente esta noche, preguntando por el tema del patrimonio. Respondió 3 minutos después. Documenta la hora y el contenido de la llamada. Ya lo había hecho. El jueves siguiente, Marcus presentó la demanda de divorcio en la Corte Superior del Condado de Fulton. La presentó junto con una moción de urgencia para congelar cuentas conjuntas y una orden de emergencia para revelar todas las cuentas a nombre de Derek y de su empresa. Le entregaron la notificación a Derek en su oficina a las 2:45 de la tarde, mientras estaba en una reunión con 2 empleados. Sé lo que pasó en esa sala porque una de sus empleadas, una joven llamada Jordan Elkins, me llamó 2 días después. Jordan había trabajado en la empresa cerca de 1 año. Nunca había tenido una buena opinión de Derek, de esa forma silenciosa en la que algunas personas simplemente detectan que alguien no encaja. Solo la había visto 2 veces en eventos de la empresa. Me dijo: Elena, no sé si debería decirte esto, pero lo que pasó el jueves en esa oficina fue. Se detuvo. Buscando palabras. Fue fuerte para mucha gente. Le respondí. Gracias por llamarme, Jordan. Lo aprecio. El shock de Derek, ese momento exacto, me lo describió después Marcus, que había hablado con el abogado de él y tenía una idea general de su estado. No lo esperaba. Él esperaba que yo no supiera nada, o que si sabía algo, fuera a hablar primero con él, para que él pudiera controlar la conversación. No esperaba una demanda. No esperaba la orden de congelamiento. Y definitivamente no esperaba las órdenes de descubrimiento que llegaron al banco de la empresa el viernes por la mañana, específicamente nombrando la cuenta de Chase y la cuenta de inversión. Esa misma noche me llamó 4 veces. No contesté ninguna. Dejé que todas fueran al buzón. El cuarto mensaje de voz ya no tenía ese tono controlado de siempre. Decía: Elena, por favor contéstame. Necesito hablar contigo. Por favor. Lo escuché una vez. Y lo reenvié a Marcus como evidencia de contacto fuera del proceso legal. Patricia llamó 2 veces. No contesté. Mónica Adverse, M. Real Estate, me mandó un mensaje. Creo que deberíamos hablar. Lo leí. No respondí. Le tomé captura de pantalla y también se la envié a Marcus. Me fui a dormir a las 10. Dormí 7 horas completas, sin despertarme. La habitación estaba en silencio, el aire era fresco, y por primera vez en mucho tiempo, ya había hecho lo que tenía que hacer. El mañana iba a llegar de todos modos. En menos de 48 horas después de la demanda, Derek ya había contratado a un abogado de familia llamado Carl Benson.
Marcus lo describió sin emoción como alguien que trabaja en volumen y que probablemente no estaba preparado para lo que ya habíamos documentado. Carl Benson llamó a Marcus. Y lo primero que intentó fue decir que la demanda era precipitada y que la orden de congelamiento era un exceso. Marcus le envió a Carl Benson el paquete inicial de documentación, las 41 entradas del registro de comportamiento organizadas por fecha, las fotos de los estados de cuenta de Chase, los estados de American Express, el contrato de renta del departamento en Virginia Highland y los resultados preliminares del análisis forense de Diane Kowalski. Carl pidió 2 semanas para revisarlo. Marcus le dio 10 días. Durante esos 10 días, Derek fue a la casa. Su llave todavía funcionaba. Un martes por la noche, cuando él sabía que yo estaba ahí, escuché la puerta. Salí a la sala y lo vi. Y por primera vez en mi memoria, se veía realmente reducido. Todo ese ensamble de seguridad que él tenía simplemente ya no estaba completo. Me dijo: Elena. Yo respondí: creo que deberías hablar con tu abogado. Por favor, ¿podemos solo hablar? Le dije: Derek, no hay nada que puedas decirme aquí que mi abogado no sepa ya, y más. Habla con Carl. Me miró en silencio. Yo sostuve su mirada sin parpadear. Y se fue. A la mañana siguiente cambié las cerraduras. 3 semanas dentro del proceso de descubrimiento, Diane Kowalski terminó su reporte forense completo. Tenía 47 páginas. Las leí todas. Además de los 167,000 pesos transferidos desde la cuenta de la empresa, el reporte documentaba 14 casos de gastos personales cargados a tarjetas corporativas y registrados como gastos de negocio, por un total de aproximadamente 31,000 pesos. Un vehículo, una Range Rover Sport 2021, registrada a nombre de la empresa de Derek, pero usada completamente para fines personales. Se pudieron verificar viajes a Virginia Highland, Decatur y Roswell durante 11 meses. Y un patrón de retiros en efectivo, 2,000 pesos cada 3 semanas desde la cuenta de Chase durante 14 meses, sumando 40,200 pesos. Diane lo describió como la creación deliberada de un fondo líquido imposible de rastrear. El total de activos matrimoniales desviados, ocultados o mal clasificados fue de 238,000 pesos. Sin contar la apreciación de la cuenta de inversión. 238,000 pesos en un matrimonio de 3 años y 41 días. Me quedé con ese número mucho tiempo. Después llamé a Aprilia. Contestó al primer timbre. Me preguntó: ¿qué encontraron? Se lo dije. Hubo un silencio largo. Y luego dijo: Elena, qué bueno que llamaste a Constance cuando lo hiciste. Yo respondí: sí, para las 2. La mediación se programó para un lunes de agosto, 8 semanas después de la demanda inicial. La sesión fue en una sala de conferencias en el piso 14 de un edificio en el centro de Atlanta, con ventanales de piso a techo que daban hacia el norte, en dirección a Buckhead. Una mesa para 12 personas. Esa mañana había 4 abogados, un mediador, una contadora forense, y 2 personas en proceso de divorcio. Derek llegó con Carl Benson y se veía como un hombre que había pasado 8 semanas entendiendo, demasiado tarde, lo completamente mal que había leído su situación. Traía un traje bien hecho, claramente pensado para proyectar seguridad, pero no proyectaba nada más que el esfuerzo de parecer seguro. No me miró directamente. Patricia no estaba ahí. No fue nombrada en la demanda. Todavía no. Pero su presencia se sentía en la sala, en la tensión de la mandíbula de Derek cada vez que se tocaban ciertos temas. La mediadora se llamaba Arena Forsyth. Tenía 60 años, un estilo completamente neutral, pero con una ligera impaciencia por la pérdida de tiempo. Abrió la sesión leyendo el resumen del descubrimiento en el acta. Marcus había organizado toda la documentación en 6 categorías. Y las presentó una por una. Categoría 1, Departamento en Virginia Highland. 14 meses. Gasto total, 78,000 pesos. Financiado con activos matrimoniales transferidos a través de la cuenta operativa del negocio. Soporte, contrato de renta, 14 estados de cuenta bancarios,
y evidencia del Range Rover en la dirección del edificio en 37 fechas distintas, obtenidas de los registros GPS de la empresa incluidos en la respuesta a la orden judicial. Carl Benson objetó el uso del GPS. Rena Forsyth respondió, anotado. Continúe. Categoría 2, cuenta personal Chase. 22 meses de depósitos no declarados. Total transferido desde la empresa, 167,000 pesos. Soporte, estados de cuenta completos, registros de transferencias, codificación contable y libros del negocio. Derek se movió en su silla. Carl escribió algo en su libreta. Categoría 3, cuenta de inversión. Valor actual, 94,000 pesos. Financiada completamente desde la cuenta Chase, que a su vez provenía de fondos matrimoniales. Soporte, estados de la cuenta obtenidos en el proceso de descubrimiento. Carl dijo. Mi cliente disputa la clasificación de esos fondos como bienes matrimoniales. Marcus lo miró con una calma profesional. Carl, el dinero salió de una cuenta financiada por el negocio, que es un activo matrimonial. La cadena es completa. Si su cliente lo disputa, lo vemos ante un juez. Carl bajó la mirada a sus notas. Categoría 4, gastos personales en tarjetas de la empresa. 31,000 pesos. 14 casos documentados, incluyendo restaurantes en Buckhead en noches donde Derek decía estar en eventos de clientes, sin ningún registro correspondiente en la empresa. Categoría 5, vehículo Range Rover. Registrado a nombre de la empresa, usado para fines personales durante 11 meses. Valor estimado, 42,000 pesos. Debe incluirse en el patrimonio matrimonial. Categoría 6, retiros en efectivo sistemáticos. 40,200 pesos en 14 meses. Descritos por la contadora forense como creación deliberada de un fondo líquido no rastreable, consistente con ocultamiento de activos en preparación para un divorcio. Cuando Marcus terminó, la sala quedó en silencio. Rena Forsyth miró a Derek directamente por primera vez desde que empezó la sesión. Y dijo: Señor Calewa, su abogado ha tenido 4 semanas para revisar esta documentación. ¿Tiene una respuesta sustancial para alguna de estas 6 categorías? Derek miró a Carl Benson. Carl Benson dijo: Estamos preparados para discutir una propuesta de acuerdo revisado a la luz de la documentación. Rena dijo: Lo aprecio, pero pedí una respuesta sustantiva. Derek dijo: No. Lo dijo en voz baja. No desafiante. No como el personaje seguro que había sostenido durante 3 años. Lo dijo como un hombre que ya no tenía espacio para sostener nada. Y yo me quedé completamente quieta del otro lado de la mesa. No dije nada. Porque todo lo que tenía que decir ya estaba en 47 páginas de evidencia forense. Y porque ya lo había dicho todo, con pruebas. No había nada más que agregar que lo hiciera más verdadero. Ese día el acuerdo fue el siguiente. Derek tenía que devolver los 238,000 pesos dólares completos de activos matrimoniales desviados al patrimonio conyugal antes de la división. La casa, que tenía aproximadamente 160,000 pesos dólares de equidad, se vendía y se dividía en partes iguales. La cuenta de inversión, valuada en 94,000 pesos dólares, se consideraba parte de la porción de Derek dentro del patrimonio y se compensaba en mi liquidación. El Range Rover se vendía y las ganancias se dividían. Mis honorarios legales y los de la contadora forense, un total de 41,000 pesos dólares, serían pagados por Derek desde su parte del acuerdo, por mala fe financiera documentada. Y el fideicomiso Whitmore Family Trust quedaba confirmado por escrito como propiedad separada, sin ningún derecho de reclamo por parte de Derek o de cualquier persona en su nombre. El total que llegó a mi cuenta 6 semanas después de la mediación fue de 412,000 pesos dólares. Incluía los activos devueltos, mi parte de la casa, el ajuste de la cuenta de inversión y los costos que tuvo que cubrir Derek. Salí de la mediación a las 2:47 de la tarde. Me quedé en el elevador con Marcus en silencio durante 4 pisos. Luego dije: Gracias. Él respondió: Usted hizo el trabajo. Yo dije: Los dos lo hicimos. Él dijo:
Sí, lo hicimos. Y ahora quiero hablar de Mónica Adverse. Porque ella no sale de esta historia intacta. De hecho, en la versión donde todo lo verdadero se cuenta, ella no sale de esta historia en absoluto como lo había imaginado. Mónica había creído, con la seguridad de alguien que escucha exactamente lo que quiere oír de alguien muy bueno diciendo lo que otros quieren oír, que lo suyo con Derek era una transición. Que Derek estaba terminando un matrimonio que ya no funcionaba. Y que el departamento en Virginia Highland era solo una etapa temporal para la vida que estaban construyendo. Lo creyó durante 14 meses. Y ayudó a sostener esa historia. Cubrió a Derek en eventos de la industria. Estuvo presente, como después confirmé, en al menos 2 ocasiones en las que Derek le dijo información falsa a Patricia sobre su ubicación, y Patricia me la repitió a mí sin dudar. Lo que Mónica no sabía, no podía saberlo porque Derek nunca se lo dijo, era la escala real de lo que estaba pasando. No sabía de la cuenta de inversión. No sabía que existían los retiros en efectivo. Y mucho menos para qué se estaban usando. Ella no sabía que Derek tenía un tercer teléfono. Diane Kowalski lo había identificado en los registros de la empresa, un dispositivo registrado a nombre del negocio, usado para comunicaciones que no tenían nada que ver con Mónica. Mónica creyó que ella era el destino final. Pero no lo era. Era solo una etapa intermedia. Cuando los documentos de la mediación se volvieron parte del expediente público del tribunal, como ocurre automáticamente al finalizar un divorcio, la información quedó disponible para cualquiera que quisiera verla. Y en Atlanta la gente sí la ve. Porque los registros son públicos, las comunidades profesionales son pequeñas y todos hablan. El broker de Mónica la llamó a una reunión en menos de 2 semanas después del cierre del caso. No sé exactamente qué le dijeron ahí. Pero sí sé que 3 meses después su perfil de LinkedIn cambió. Aparecía en otra firma, en otra zona del área metropolitana. Una firma más pequeña, con menos clientes importantes, en un entorno donde sus conexiones anteriores ya no tenían el mismo peso. Fue un reinicio. De esos que ocurren cuando tu reputación profesional queda ligada a una historia que terminó mal, y además, públicamente. Derek perdió 2 clientes en los 60 días posteriores a la demanda. Un tercer cliente, uno que yo conocía, un desarrollador que había llegado a Derek en parte por mis propias conexiones cuando aún trabajaba en el área, llamó a la empresa para terminar la relación. El tercer empleado de la firma, un hombre llamado Greg, que había estado con Derek desde el inicio y que, según Jordan, entendía muy bien cómo operaba el negocio, renunció en septiembre. La firma se contrajo. Yo seguí su trayectoria por unos meses, como quien ve un coche salir de un estacionamiento. No porque vaya en la misma dirección, sino para confirmar que ya salió de tu camino. Y ahora tengo que hablar de Patricia. Porque Patricia no fue nombrada en la demanda de divorcio. No había base legal para incluirla, ni sentido en gastar energía en eso. Pero pasaron 3 cosas después de la mediación que la alcanzaron de todas formas, sin que yo tuviera que intervenir directamente. La primera fue que Derek, como a veces pasa con personas que atraviesan una caída financiera y personal fuerte, empezó a reevaluar a quienes formaron parte de esa caída. No puedo confirmar exactamente qué le dijo a su madre después del divorcio. Pero sí sé, por Jordan, que siguió en contacto conmigo y tenía una excompañera aún dentro de la empresa. Que hubo una etapa de comunicación muy directa entre Derek y Patricia sobre el papel que ella tuvo en todo lo ocurrido. También sé que las cenas familiares semanales en casa de Patricia se terminaron. Y sé que Derek no pasó Acción de Gracias ni Navidad con ella ese año por primera vez en su vida adulta, y que eso no fue una decisión de él. La segunda fue que la comunidad de Patricia, el grupo de la iglesia, el vecindario en Roswell, las mujeres con las que comía, empezó a escuchar una versión distinta de la historia. Una versión que venía de personas que habían estado cerca de la mediación o del proceso legal. Y esa versión era precisa. Patricia, por su parte, había estado contando otra historia. La historia donde Elena se había vuelto difícil. Donde Elena había complicado todo. Donde Elena había cambiado después de la herencia. Esa versión duró poco en una comunidad donde los documentos reales estaban disponibles para cualquiera con un número de caso. Y hubo una tercera cosa, algo que yo ya había previsto. Patricia tenía una relación financiera con Derek,
específicamente la casa en Roswell que él había ayudado a comprar y que estaba su nombre en una escritura que generaba cierta exposición conjunta. Cuando la situación financiera de Derek empezó a colapsar, esa relación se volvió complicada de formas que yo no tenía que manejar, resolver ni amortiguar. No llamé a Patricia. No le escribí. No le expliqué nada. No me defendí. No busqué reconciliación. Porque no tenía nada que reconciliar con ella. Yo no había hecho nada mal. Ella me había mirado a los ojos en una mesa de cocina y me habló de mujeres que ponen sus emociones por encima de la estabilidad, mientras sabía perfectamente lo que estaba pasando. Eso fue el cierre final entre nosotras. En septiembre me mudé de la casa de Alpareta, antes de que se vendiera, a un departamento de 2 recámaras que elegí simplemente porque quería elegir algo sin ninguna otra razón. El edificio tenía un patio, un gimnasio pequeño y lavadora dentro del departamento. Las ventanas eran amplias y daban al este, y la luz de la mañana entraba de una forma que me resultaba extrañamente satisfactoria. El cuarto tenía espacio suficiente para los muebles que me llevé de la casa, el tocador de mi abuela, una lámpara que compré yo misma en Charlotte antes de mudarme a Atlanta, y espacio vacío, que no llené de inmediato porque me gustaba así, abierto. La primera mañana que desperté ahí, hice café en mi propia cocina y me quedé de pie frente a la ventana. Y me di cuenta de algo, la ausencia de cálculo. No estaba calculando nada. No estaba midiendo el ambiente. No estaba controlando expresiones. No estaba evaluando lo que sabía contra lo que podía mostrar. Solo estaba ahí. En mi ventana. En mi cocina. El café sabía bien. La luz era buena. Y nada en ese espacio requería que yo actuara. Me reí sola. Literalmente me reí, a las 7:40 de la mañana. Esa misma tarde llamé a Priya. Estaba en Charlotte visitando a su mamá. Le conté del departamento. Le hablé de la luz. Me dijo: quiero ir a verlo. Le respondí: ven cuando quieras. Dijo: estoy orgullosa de ti, Elena. Y yo le dije: hice lo que sabía hacer. Y ella respondió: sí, y eso fue suficiente. El panorama financiero del año siguiente al divorcio se veía así. Tenía 412,000 pesos dólares del acuerdo. Tenía 1,240,000 pesos en el fideicomiso Whitmore Family Trust. No tenía deudas conjuntas. Tenía un departamento de 1,700 pesos dólares al mes, que en comparación con mi situación real era un porcentaje muy pequeño de mis recursos. Y tenía algo más, mi red profesional, la que había dejado 3 años antes. No era exactamente la misma, pero era recuperable. Porque la competencia no desaparece. Solo se pausa. Contacté al grupo de consultoría donde había trabajado antes. No para pedir mi puesto de vuelta, sino para tener una conversación. Había una vacante. Esa conversación llevó a otra. Y esa a una reunión. Y la reunión a un acuerdo de consultoría en octubre. Para enero, ya era un puesto de tiempo completo con un salario 23,000 pesos dólares mayor al que tenía cuando me fui. Y lo más importante. Era buena en eso otra vez. No porque nunca me hubiera ido. Había estado fuera del mundo profesional y había un proceso de volver a aprender. También estaba el ajuste social de regresar a un entorno de trabajo después de años de haber sido la esposa de alguien. Pero la parte más importante, la inteligencia específica que requiere la contabilidad forense, nunca se había detenido. Solo había estado funcionando en silencio detrás de todo lo demás. Durante 3 años había estado documentando un fraude. Diane Kowalski me llamó en noviembre para decirme que la empresa de Derek había sido referida a la oficina del secretario del Estado de Georgia por una investigación relacionada con irregularidades en cuentas empresariales, detectadas durante el proceso de descubrimiento legal. Le agradecí. Ella dijo: eras una clienta inusualmente preparada. Yo respondí: yo era una situación inusual. Para diciembre, un año después del funeral de mi abuelo y 9 meses después de haber presentado el divorcio, mi vida era así. Tenía 35 años. Vivía en Decatur en un departamento lleno de luz por la mañana.
Trabajaba en un empleo en el que era buena. Hablaba con Priya 2 o 3 veces por semana. Había retomado la amistad con Celeste, una amiga de Charlotte que se había alejado durante mis años de matrimonio, como pasa cuando una relación absorbe todo el espacio disponible. Y habíamos creado una rutina de llamadas los domingos que se volvió una de las cosas más tranquilas y buenas de mi semana. Dejé de pedir perdón por cosas que no eran mi culpa. Dejé de cuidar la percepción de personas que no merecían ese cuidado. No perdoné a Derek. Y no tenía intención de hacerlo. El perdón es una decisión que le pertenece a quien fue lastimado. Y haber sido lastimado no te obliga a entregarlo por comodidad de nadie más. Derek tomó decisiones con información completa, durante años, coordinado con personas que también sabían lo que hacían. Las consecuencias fueron proporcionales. Yo no las viví como venganza. Las viví como precisión. Tampoco perdoné a Patricia. Los almuerzos terminaron. Las llamadas terminaron. La llave de la casa se devolvió indirectamente con la venta de la propiedad. Su participación en el plan para acceder a la herencia de mi abuelo, cuando él aún ni siquiera había sido enterrado, era algo que pertenece a una categoría propia. Y ahí se quedó. Sin sentimentalismo. Mónica Devers reconstruyó su vida en otra firma, en otra zona de la ciudad. Lo que construyó después, y sobre qué base lo hizo, no era algo que yo buscara saber. Ella tomó decisiones. Las decisiones tuvieron un costo. El cálculo estaba completo. Hay una mañana en la que pienso a veces. No la mañana en la que encontré el recibo, esa fue importante. Sino una mañana 3 semanas después de que la mediación se cerrara, con la luz de octubre entrando en mi departamento en Decatur. Estaba sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café y una libreta en blanco. La primera libreta en blanco que había comprado en años. No era para registrar pruebas, ni fechas, ni evidencias. Era porque tenía ganas de escribir algo, y quería un lugar para hacerlo. Me quedé ahí un rato. Pensé en lo que le diría a alguien que estuviera donde yo estuve 18 meses antes, en una cocina que no sentía suya, con un teléfono que parecía una amenaza. Con 41 entradas en una nota bloqueada y una sensación creciente de que algo no cuadraba. Le diría esto. Lo que tú sabes es información. La información no es un sentimiento. No tienes que pedir perdón por tenerla, ni minimizarla porque duele, ni esperar a que alguien más la confirme para creerla. Lo notaste. Y el notar es el inicio. Lo que haces con eso, es el trabajo. Y el trabajo es posible. Es metódico. A veces lento, a veces agotador, y a veces da miedo. Pero al final, estás en un departamento que es completamente tuyo, tomando café con la luz de la mañana entrando por la ventana, y la única voz en el cuarto es la tuya. Eso no es consuelo. Es la recompensa. Tengo 35 años. Vivo en Decatur, Georgia. Trabajo en algo en lo que soy realmente buena. Tengo amigos que contestan el teléfono, un abuelo que me dejó algo sobre lo que sostenerme, y un fideicomiso que nadie puede tocar. Y en algunos días tengo una felicidad tranquila, muy específica, que no le debe nada a nadie porque no está actuando para nadie. Solo es mía. El anillo ya no está. Me lo quité 3 semanas después de la demanda y lo guardé en una caja. La caja está en el fondo de un cajón que nunca abro, porque no hay razón para abrirlo. No es un monumento. No es una advertencia. Es un objeto que alguna vez significó algo, y ya no. Y no hay tristeza en eso. Solo hay la ausencia de un peso que cargué durante 3 años y que ya no tengo que cargar. Recuerdo la mañana de la boda en un hotel en Sedona, mientras una mujer me arreglaba el cabello cerca de la coronilla. Tenía 31 años. Iba a casarme. Y me contaba una historia sobre cómo serían los años que venían. En esa historia, yo era feliz. Y lo creí completamente. Me aferré a esa historia incluso cuando aparecieron las señales, el gaslighting, los teléfonos bloqueados y los almuerzos familiares. Me aferré más de lo que merecía ser sostenida. Lo que sé ahora es esto. La historia que nos contamos sobre un matrimonio no es el matrimonio. El matrimonio son los estados de cuenta, los contratos de renta, los mensajes,
las 41 entradas en una nota bloqueada. El matrimonio es lo que dicen las pruebas. Y cuando las pruebas dicen algo que no puedes ignorar, lo más importante que puedes hacer por ti mismo es mirarlo de frente, documentarlo con cuidado y actuar en consecuencia. Mi abuelo me enseñó a ser precisa. A contar. A confiar en los números. A saber que lo que dice un libro contable es más confiable que lo que promete una persona. Y que el espacio entre esas dos cosas es donde vive la verdad. Él construyó toda su vida a algo real. Me lo dejó a mí. Yo lo cuidé. Y estoy construyendo algo real con eso. Esa es la continuidad que honro. No el matrimonio. No los años que le di a un hombre que planeaba una salida mientras yo planeaba una vida. Sino el trabajo. La precisión. Y la negativa a aceptar que lo que estaba viendo no era real. Encontré un recibo a las 6:47 de la mañana y no lloré. Le tomé una foto y fui a hacer café. Y todo lo que vino después, cada entrada registrada, cada documento fotografiado, cada llamada a Marcus Webb a las 9 de la noche, cada mañana en el departamento con ventanas hacia el este. Fue una línea directa desde ese momento hasta este. Si esta historia encontró algo real en ti, si en algún punto pensaste yo conozco esta sensación, conozco este silencio, conozco lo que es tener información que nadie más ve. Entonces déjame saber en los comentarios desde donde me estás viendo. Cuéntame qué parte te pegó más fuerte. Y si conoces a alguien que hoy se está haciendo pequeña para proteger a alguien que dejó de merecer esa protección hace mucho, envíale esta historia. Porque a veces lo único que necesitamos ver es que el camino existe. Que se puede documentar. Que existe el abogado. Que existe el contador forense. Y que el fideicomiso se puede crear antes de que algo sea irreversible. Tú tienes derecho a saber lo que sabes. No le debes silencio a alguien que usó tu confianza como estrategia. Tienes derecho a actuar desde la información y la preparación. Y tienes derecho a exigir que lo que te corresponde, te sea devuelto. La evidencia no es venganza. La precisión no es crueldad. La justicia no cae del cielo. Se construye, paso a paso, por personas que deciden hacer el trabajo. Déjame un like, suscríbete al canal, activa la campanita, porque cada historia aquí nace de lo mismo. Mujeres que decidieron que la verdad valía más que la comodidad de no saber, y actuaron en consecuencia. Un fuerte abrazo desde Decatur. Y recuerda, no le debes a nadie silencio sobre lo que te hicieron.